la senadora Xóchitl Gálvez y el senador Damián Cepeda darán un posicionamiento inicial y posteriormente arrancamos con sus preguntas y respuestas. Senadora Gálvez, tiene usted la palabra. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a todos los compañeros de los medios. Hacía rato que no nos veíamos, pero bueno, aquí estamos. Bueno, como saben, este 13 de agosto se cumplen 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Hemos visto una serie de celebraciones, muchas hablando del pasado histórico de los pueblos indígenas, y el próximo lunes 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sin duda, los conflictos y la imposición de tributos entre los pueblos del centro contribuyeron a la caída de México Tenochtitlan. Sin embargo, la participación de la Malinche y la alianza de los tlaxcaltecas con los conquistadores españoles es lo que ha prevalecido en el juicio popular. No podemos seguir señalándolos como responsables de la conquista. Hace unos días aprobamos aquí en este Senado de la República un punto de acuerdo para quitar el estigma al pueblo tlaxcalteca y sobre todo a la Malinche. Si bien no podemos cambiar el pasado, sí podríamos cambiar el futuro de los pueblos indígenas. Ha pasado medio milenio de la caída de Tenochtitlán y las deudas con los pueblos indígenas en México siguen siendo grandes. Se ha preferido glorificar las grandes civilizaciones prehispánicas y se sigue ocultando la situación en la que viven los pueblos indígenas. No se trata de pedir perdón por el pasado, como seguramente lo va a hacer el presidente la próxima semana. Se trata de dar resultados en el presente. A pesar de los enormes aportes a la nación, los pueblos indígenas sobreviven en la marginación, la desigualdad y la discriminación histórica. Lo más grave es que la nación mexicana no nos ha reconocido como sujetos de derecho. Después de casi 2 décadas de la reforma al artículo 2 constitucional en 2001, pueblos indígenas y afromexicanos aún no han sido reconocidos de manera plena y clara. En todas las evaluaciones, estudios sobre pobreza y desigualdad, la población indígena es uno de los grupos de población con más alto y muy alto grado de marginación. Pero aquí llama la atención el doble discurso del presidente de la República. Hoy, el presupuesto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas solo es de 3,600 millones de pesos, que es similar al que se tenía en el 2003, cuando se inició un proceso. Aquí les voy a compartir una gráfica en su momento para que la tengan físicamente, de cómo ha caído a valor presente el presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Es lamentable este doble discurso. Hoy se habla de los baches en las carreteras rurales, pero no, señor presidente, no son baches, es falta de mantenimiento a los caminos rurales. El presupuesto para carreteras y caminos rurales es de 0 pesos desde que el presidente asumió este gobierno. Entonces, meter un programa de bacheo no va a resolver la problemática de falta de mantenimiento a los caminos rurales y terracerías en las que están las comunidades indígenas. El 71% de los pueblos indígenas se encuentran en pobreza extrema. La tercera parte padece carencias de acceso a la alimentación. La mitad de la población indígena únicamente cuenta con educación primaria. Todo lo anterior impide el crecimiento económico y bienestar. Hay una constante violación a los derechos humanos y a las violaciones a los derechos a la tierra y a los territorios. Durante esta administración han asesinado a 46 líderes indígenas. Un dato criminal. Todo aquel que defiende el derecho humano a la tierra, a sus recursos naturales, pues muchas veces termina asesinado. La violencia, el narcotráfico, las guardias blancas, el caciquismo han invadido sus tierras. Lo que está pasando en Panteló, en Chiapas, y en comunidades indígenas de Guerrero, en la montaña específicamente, donde hasta los niños han tenido que enfrentar al crimen organizado. Estos pueblos indígenas están en el absoluto abandono del gobierno en materia de seguridad. Me decían compañeros que han ido a la zona Cora que hoy es imposible entrar, que esas zonas están totalmente cooptadas por el narcotráfico, por ejemplo, también la zona Huichol en Jalisco, que se ha vuelto de verdad
algo complejísimo para las comunidades indígenas. Senadores de diferentes grupos parlamentarios, incluida su servidora, hemos propuesto distintas iniciativas para atender esta ancestral demanda de reconocimiento como sujetos de derecho público, no como sujetos de interés público. El tema de la pobreza ancestral de los pueblos indígenas no solo tiene que ver con recursos económicos, tiene que ver con derechos plenos a la tierra, a los recursos naturales, tiene que ver con derecho pleno a la participación política. Vimos cómo en el pasado proceso electoral todos los partidos, no hay uno que se haya salvado, simularon poner candidatos indígenas en puestos que no les correspondían. Por eso ya es hora de dejar de lamentar las tragedias por la conquista o de exigir perdón al rey de España o al Papa. De verdad, tenemos que trabajar en este Senado de la República en de una vez por todas reconocer plenamente los derechos económicos, políticos, ambientales, sociales y culturales de los pueblos indígenas de México, porque a 500 años de la caída de Tenochtitlan, aunque el discurso sea de un discurso donde los pueblos indígenas son la prioridad, en la vida real no. Hoy Coneval da a conocer los datos de pobreza. Es impresionante cómo desde este Senado de la República exigimos que se apoyara a las personas con un ingreso básico universal, y quienes más han padecido esta ancestral pobreza son los indígenas. Ayer recibí llamadas de mi gente, de la gente indígena de la zona de Ixmiquilpan, de Huichapan, donde el COVID está siendo devastador, donde se quitó el hospital de Huichapan COVID y hoy las familias tienen que ir a médicos particulares a intentar salvarle la vida a sus hijos, y van a ver la cantidad de jóvenes que han fallecido en las comunidades indígenas por falta de atención médica. Sería mi postura sobre estos 500 años de la caída de México Tenochtitlan y sobre el próximo perdón que el presidente de la República pedirá a los indígenas, pero que en la vida real ha hecho todo lo contrario para garantizarles plenos accesos a sus derechos. Muchas gracias, senadora. Me comenta el senador Cepeda que arranquemos con las preguntas. Entonces, si les parece bien, para quien desee responder, nos pregunta Rita Cerón. Ante la crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy el presidente Andrés Manuel pide a magistrados y consejeros del INE que renuncien por dignidad. ¿Es esa la solución? Damián. Gracias. A ver, primero, pues es verdaderamente preocupante lo que está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El llamado es a que se solucione rápido esta crisis y que pueda continuar ese tribunal trabajando. Es el máximo tribunal en materia electoral. Segundo, aclarar para tanto esos comentarios como los que se han vertido desde el Senado. No hay jefe del Tribunal Electoral. El Senado no es jefe del Tribunal Electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es jefe del Tribunal Electoral. Ni la Suprema Corte ni el Senado de la República tienen facultades para entrar y resolver un conflicto entre los integrantes del Tribunal Electoral. Ellos son un tribunal que tiene independencia, que sí está dentro del Poder Judicial, pero es la máxima autoridad, no hay facultad alguna. Las citadas facultades no tienen que ver con el artículo que rige al Tribunal Electoral, que es el 99, y sus decisiones son definitivas e inatacables. Y el Senado no tiene facultad de revisión. En todo caso, lo único que existe es la facultad de responsabilidades de los servidores públicos que existen para todos nosotros y que tienen que ver con juicio político, responsabilidad penal y demás. Pero no hay una facultad en el Senado para entrar y querer resolver ese conflicto. Así es que dejemos que el Tribunal Electoral, con su autonomía, con su independencia, resuelva esta crisis. Pero sí, hagamos un llamado a que pongan un ejemplo positivo al país. O sea, voltear y ver un tribunal que está, digamos, en conflicto permanente no es lo más sano, cuando menos, o mucho menos cuando tenemos temas muy importantes que están por resolver. Hoy lo que vemos es que 5 de 7 integrantes del tribunal, 5 de 7, están con una postura, no es menor. No es menor, me parece que la prudencia debe caber y hacerle caso al sentido común. Imagínense un presidente de cualquier órgano que no tenga a 5 de 7 integrantes
deseando que lo encabeces. Me parece que ese tema tiene que ser atendido. Entonces, yo hago votos porque pronto ya se acepten estas resoluciones y que puedan resolver ellos con pleno respeto, pero no es la solución querer tener una intromusión ni desde el Ejecutivo, ni desde la Corte, ni desde el Senado de la República. Esa es mi opinión. Adelante, senadora, por favor. Bueno, siempre he sabido que el tema indígena es un tema, quizá la semana que entra haya más interés, pero creo que es muy interesante haber hecho esta reflexión a 500 años de la caída de Tenochtitlan y de la falta de mecanismos legales. Pero más allá de eso y de reiterar la importancia de tener una reforma constitucional en la materia, lo que yo les diría es que, pues sí es un tema complicado. Estamos en un momento donde se van a resolver varias decisiones de posibles, no sé, conflictos postelectorales de una envergadura muy importante. Entonces, si en caso de que el tribunal llegara a anular alguna de estas elecciones, eso no viene bien para las decisiones tan importantes que van a tomar. Entonces, yo sí creo que tienen que encerrarse. Yo le haría como le hacen en los pueblos indígenas, que no te puedes levantar de la mesa hasta que no llegas a un acuerdo y te encierran las horas que sean necesarias en un tema de conciliación. Yo creo que el tribunal tendría que encontrar este encierro, dirimir sus diferencias y bueno, como dijo Damián, si no te quieren 5, pues sí está cañón. Entonces, creo que tiene que haber un poco de prudencia en todos, en el beneficio del país y evitar que aquellos que se están limando las garras para ir sobre el tribunal, pues encuentren el momento preciso, ¿no? Gracias, senadora. Silvia Arellano, sobre el mismo tema, pero con matices, todas las que siguen. Dice, ¿se sumarán al llamado que hizo ayer Ricardo Monreal para que el Senado actúe de inmediato para atender y dar causa a la crisis del Tribunal Electoral? Yo quiero ser bien claro en esto. No tiene facultades el Senado de no ser las de responsabilidad, que es otra cosa, pues, ¿no? Tendría que abrirse un procedimiento por una falta, que no es el caso. El caso es una disputa interna, una serie de falta de entendimientos, una visión que no comparten unos u otros. Yo no voy a tomar lados, pero no hay una facultad del Senado. Y yo aquí quiero recordar que no hace mucho se presentó una iniciativa donde querían que el Senado sí tuviera una relación de, digamos, o que el tribunal o otros tribunales tuvieran una subordinación con el Senado, y eso es peligrosísimo, ¿eh? Imagínense las decisiones de los tribunales si están supeditados a que el Senado los revise. Eso no es sano. El Senado concluye su responsabilidad con respecto al Tribunal Electoral haciendo el nombramiento de los integrantes que les proponen la Corte, los nombran y se acabó la relación. No hay una relación de subordinación. Entonces, no es el Senado ni la Corte la que puede resolver este conflicto. Son un órgano máximo. No hay jefe en su autoridad electoral y sus decisiones son inatacables. Entonces, creo que más bien el llamado es a la responsabilidad de todos ellos, que entiendan que México lo que requiere es certeza y para ello los tribunales, particularmente tienen que mandar un mensaje de ejemplo, ¿no? Entonces, este conflicto no está ayudando, que lo resuelvan en el seno a su interior y que pueda avanzar el tribunal con un ambiente sano en los próximos años. Imagínense que este conflicto no se resuelva ahorita y continúen el resto de los años con un debate permanente y un choque brutal. Eso no es sano para el país. Pero no, definitivamente el Senado no tiene ninguna facultad para intervenir en ellos, repito, salvo las de responsabilidad, que no es el caso. Entonces, yo sí aquí retomar un poco lo que decía mi compañera. Creo que ya algunos están frotando las manos para invadir al tribunal y querer imponer un tribunal de puros aliados. Entonces, no caigamos en esa trampa tampoco, en esa tentación de parte de Morena, el presidente, en este caso del Senado, que se resuelva el conflicto. Eso es lo que todos debemos de querer. Muchas gracias. Karina Aguilar preguntaba sobre el mismo tema, pero nos pide que ya
ya siente que está respondida su pregunta. Félix Muñiz, estás conectado, tienes la palabra. Gracias, buenos días, senadores, buenos días a todos. Preguntarte, senadora Xóchitl, en el tema de los indígenas, ¿será el momento de conocer quién es el EZLN, quien abanderó a los derechos de los pueblos indígenas por un tiempo y aún están ellos, pues, con sus tapabocas, sus tapamontañas? ¿Sería ya necesario saber quiénes son ellos e incorporarlos, digamos, a esta celebración? Eso es en cuanto al tema de los indígenas. Para el senador Cepeda, preguntarte, dices que no hay jefe en el tribunal, no hay un jefe, pero ¿se estará perdiendo entonces ya el concepto de la autonomía de los poderes? Y si pasaría lo mismo que hizo el Senado cuando intervino en Tamaulipas, que se armó un verdadero merequetengue y todavía no se resuelve porque pues el Senado interpuso una controversia para que se desaparecieran poderes en Tamaulipas. Y también para quien me quiera contestar, ayer se informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores va a poner una demanda, ya puso una demanda contra empresas que venden armas, que son las que se usan aquí en México por la violencia, pero independientemente de la risa que les ha de haber causado a esas empresas esta postura, ¿qué hace el ejército? O sea, esas empresas venden sus armas, son su medio de subsistencia, es su manera de vivir allá en Estados Unidos vendiendo las armas, pero ¿qué hacen nuestras Fuerzas Armadas, la Marina, para evitar ese tráfico de armas? O sea, ¿por qué pasan? O sea, uno puede ir a comprar un arma así, pero si yo entro con un arma, a mí me tienen que pedir un registro de que yo la puedo pasar. Entonces, ¿cómo pasan esas armas? Gracias. Esto la primera y gracias, pero rescaten esta rueda de prensa para la semana que entra porque ese va a ser el tema del presidente, el famoso perdón a los pueblos indígenas. Yo creo que el EZLN puso el dedo en la llaga. Por supuesto que la violencia nunca será el camino para resolver nuestras diferencias, pero es increíble que en el levantamiento armado de Chiapas, los pueblos indígenas, los indígenas que vivían en San Cristóbal, tenían que bajarse de la banqueta para que pasara el mestizo. Los indígenas ganaban 5 pesos en una finca bananera en Chiapas. Entonces, no hay duda que el EZLN puso el dedo en la llaga. Justamente se instalan las mesas de diálogo y surgen los acuerdos San Andrea Larraínzar, que es algo que yo sigo exigiendo, que se cumplan los acuerdos San Andrea. Pareciera que se desconectó la senadora Gálvez. Sí, parece que ya no nos Sí, está llegando. ¿pudiéramos la seguir respuesta. con usted, senador Cepeda, mientras se conecta de nuevo? Por supuesto. A ver, a mí sí me parece que está en riesgo que este conflicto que es real, que es muy grave, que hacemos votos por y llamado respetuoso a un órgano autónomo, pero sí un llamado a que se resuelva el conflicto lo más pronto posible y que se ponga un buen ejemplo al país de un manejo de un alto tribunal, pero que no sirva de pretexto para querer invadir un órgano autónomo más, pues no, en este caso un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Repito, no hay facultad, no tienen subordinación ni con la Corte, ni con el Senado, y mucho menos con el Poder Ejecutivo, y no se debe de prestar para ello. En el caso que pones de ejemplo, pues entiendo que es una controversia por el tema de la diferencia de opiniones, de interpretación, en un proceso del cual sí hay facultad federal, pero hay una interpretación distinta a nivel local. Digamos, no es el caso, pues aquí no hay facultad. O sea, ni siquiera no tiene el Senado ninguna facultad constitucional de revisión del actuar del tribunal, a no ser de un procedimiento que nos pueden abrir a cualquier servidor público de responsabilidades, pero eso es distinto, pues, ¿no? Pero por el actuar, por las sentencias, por la opinión distinta que pueda tener, por supuesto que no, pues, ¿no? Entonces, sí parar eso en seco, porque no hay facultad al respecto. Esa es la, digamos, postura. Y reitero, hombre, ojalá y si hagan un análisis interno, fuerte, serio,
Ojalá y lo hagan en publicidad, en máxima transparencia, este asunto de vamos a encerrar, digamos, en privado, a mí no me gusta, hay que encerrarse en público, son un órgano, digamos, constitucional, que la gente tiene derecho a saber lo que pasa ahí, que debatan lo que tengan que debatir y que resuelvan lo que tengan que resolver. Pero yo sí creo que claramente sus decisiones son inatacables y son definitivas. Perdón, senadora, Bueno, avanzamos. a Adelante. ver, precisando, Damián, no, nosotros nos encerran, te encierran y está todo el pueblo viendo lo que está pasando. No, Entonces no, está bien. no, no dije por lo tuyo. Es que uno de las personas está proponiendo que en privado vean el tema. Por eso No. lo dije. Yo dije que se encerraran, sí. No, aquí te encerras con toda la comunidad. O sea, nadie sale a No, comer. es que alguien de ellos dijo que en privado, yo creo que es en público, pues, ¿no? Está bien. El mismo Vargas A dijo ver, sesión. nada más para cerrar lo del EZLN. Entonces, ese es el antecedente de 1994 del levantamiento armado. Y por supuesto que los acuerdos de Navidad siguen siendo vigentes. Gran parte de mi reforma propuesta tiene que ver con recuperar ese tema y otros temas adicionales que han surgido estos 25 años. Entonces, yo lo que creo es que el mejor homenaje que le podemos hacer a los pueblos indígenas del pasado es que el presidente, de una vez por todas, envíe la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena a ese Senado de la República, que se comprometió el día que tomó posesión. Y prácticamente han pasado 3 años sin que conozcamos este documento. Y respecto al EZLN, pues justamente lo que Panteló está exigiendo y parte de esa reforma constitucional tiene que ver con que puedas elegir a tus autoridades por usos y costumbres. Ahí el esquema de partidos políticos no entra y no debería entrar y es lo que generó muchos conflictos. Entonces, los municipios autónomos, una vez que se reforme la Constitución Federal y las constituciones estatales, pues ya no tendrían sentido de ser, porque lo que pasó con estos municipios autónomos llamados caracoles, pues es que ellos conviven bajo el régimen de usos y costumbres en la elección de sus autoridades. Entonces, más allá de los pasamontañas, yo creo que pues, hay que avanzar en el tema de los derechos. Sobre el tema de la denuncia de armas, a ver, digo, yo lo decía ayer, lo reitero hoy, no conozco la denuncia, digamos, completa, y para poder dar una opinión tendría que ver exactamente de qué se trata. Pero digamos, en ese tema en particular, me parece que sí es correcto que México ponga en la agenda bilateral, en cualquier tipo de espacio, el tema de lo delicado que resulta y negativo que resulta para México el tráfico ilegal de armas. Es todo un tema. En Estados Unidos los que venden armas son muy poderosos, tienen mucho cabildeo en el legislativo y la verdad de las cosas es un tema de debate incluso nacional allá, de las facilidades que hay en muchas zonas para la venta de armas. Ellos tienen, por supuesto, mucha libertad en términos de adquisición, pero eso a veces se convierte en demasiada facilidad para vender armas que no son normales que tenga un ciudadano, pues, ¿no? Y la verdad, las cosas que están entrando muchísimas armas a México y es parte del problema del crimen organizado. O sea, la agenda bilateral de Estados Unidos solo pone énfasis en la venta de drogas allá, en su país, y nunca ha puesto el énfasis en la entrada ilegal masiva de armas a México. A mí me parece algo correcto que sí se ponga con fuerza el tema en la agenda, tanto por esta vía como por todas las vías posibles, más allá del éxito inmediato que se pueda tener con cada una de las acciones. Esa es mi opinión. Yo sí creo que es un tema delicado el tráfico ilegal de armas para México. Sí, senador, perdón, pero... Yo quisiera que agregar algo nada más. O sea, me parece bien, México puede demandar, nada más que se supone que el presidente de la República militarizó las aduanas justamente porque se hablaba que ahí había muchísima corrupción y por eso entraban las armas. Entonces, también yo creo que tenemos que asumir que hay un problema de corrupción en México en la entrada de esas armas, porque pues no entran tan fácil o cualquiera puede meterlas. Tiene que ver, y creo que México tendría que comprometerse también en hacer una investigación mucho más precisa de cómo entran esas armas a nuestro país y quiénes están vinculados a estas redes de corrupción, además de que se ponga, como ya dijo Damián,
en la agenda el tema. Coincido al 100. Pues déjeme ejemplificarlo de esta manera. Hay una relación de vecinos, México, Estados Unidos. Y de México a Estados Unidos la queja es el tráfico de droga, ¿no? Que pasa por la aduana y pasa de manera ilegal. De Estados Unidos a México la queja es el tráfico de armas, que pasa por la aduana y que pasa de manera ilegal. Parecería que en la relación bilateral Estados Unidos solo le dé importancia a lo que a ellos les perjudica, que es el tema de las drogas. A mí me parece correcto que se iguale en importancia el otro problema. Y ambas partes, en efecto, tienen que hacerse cargo de su propia corrupción, porque así como dice la senadora Xóchitl, hay corrupción en la aduana aquí, pues claro, y también en Estados Unidos, ¿no? Porque si no, no entrara la droga. Entonces, a mí el hecho de que se ponga por todas las vías el tema y que se le dé un rango de importancia distinto al tráfico de armas, de hecho es algo que han pedido por años los expertos, especialistas y creo que todo el mundo en México. Entonces, más allá del éxito poco probable que tengan el de la demanda, yo creo que está bien que se ponga el tema en la mesa. Esa es, digamos, la opinión. Muchas gracias. Vero Macías pregunta, tras la destitución de del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se insiste en la necesidad de una reforma electoral. Su opinión, por favor, ¿cree que es necesaria esta reforma o es un pretexto para modificar al INE y al tribunal? Nosotros lo hemos dicho con completa claridad, todo lo que sea positivo para el país lo vamos a apoyar. Y claro que hacen falta siempre reforma electoral. Queda, por ejemplo, muy claro que hay exceso de financiamiento, hay exceso de, en algunos lugares, topes de campaña, que la fiscalización a veces no resulta en lo que verdaderamente uno quiere, que, digamos, sigue habiendo uso de recursos públicos, que, digamos, pudiera haber mejores reglas para más debates, más intercambio de opiniones, que, en fin, muchos temas que mejorar. Pero lo decimos con completa claridad. El PAN va a defender a las instituciones. Bajo ningún supuesto vamos a permitir una invasión en el INE ni en ningún otro órgano y que no sirva de pretexto esos conflictos para querer hacerlo. Entonces, para ser claros, ¿hoy una reforma electoral que pueda ser positiva para el país? Sí. ¿Una reforma que sea negativa porque busque invadir o destruir instituciones? Jamás. Así de claro. Muchas gracias, senador. Nos pregunta Alberto Zamora, dice, ¿hay algún plazo para que alcance este acuerdo el tribunal? No, o sea, la verdad de las cosas es que ahorita hay una disputa de que si fue legal o no, una sesión. No me quiero meter tanto porque, o sea, creo que no hay que intrometerse, pero la verdad de las cosas es que la ley dice que si hay 4 magistrados presentes, la sesión es válida. La otra parte dice que es que solo habla de nombramiento y de renuncia. Están debatiendo entre sí mismos, pero me imagino que van a poder subsanar esto y al final, pues el sentido común creo que es el mejor de los sentidos. Y si 5 de 7 personas están decidiendo en un sentido, digo, no quiero meterme a adelantar, pero parecería muy obvio en dónde va a acabar este asunto, pues, ¿no? Y creo que ojalá y dialoguen entre ellos y ellos mismos lo resuelvan. No necesitan la injerencia de nadie más. En mi opinión, después de una revisión profunda al tema, no hay facultad para que la Corte quiera meterse a resolver, no hay facultad para que el Senado quiera meterse a resolver, y sería negativo que se haga una reforma que invada, digamos, esas facultades. Entonces, el llamado es a que se den cuenta de qué tribunal forman parte. Son el máximo tribunal en materia electoral. Deben de ser un ejemplo para el país. Deben de dar certidumbre. Yo hago votos en lo personal, que estoy seguro que Xóchitl dará su opinión, para que logren el consenso y salgan todos con una solución propia. Y ya le den vuelta a la página, porque imagínense que este tema lo prolonguen por un tema legaloide y que de aquí en adelante estén peleados 5 de 7 magistrados. No me parecería sano para el país. Esa es mi opinión. Y no hay un plazo perentorio. Gracias, senador. Karina García, estás conectada. Tienes la palabra, por favor.
Gracias, buenos días. Precisamente iba yo a eso. ¿Cuál es la interpretación legal que hace el senador Cepeda sobre si los magistrados pueden o no someter a revisión el actuar del presidente del tribunal? Porque, bueno, él argumenta que eso no está dentro de las facultades. La otra pregunta es si se podía o no en sesión pública debatir, discutir sobre esto y sobre todo someter a votación el relevo y el nuevo nombramiento, la nueva presidencia, o bien, sí, como argumenta el magistrado Vargas, solo se podría ir un magistrado presidente por renuncia, que fue lo que pasó con la magistrada Otálora. Gracias. Perdón. Y la otra pregunta para la senadora Xochitl. Preguntarle, hay un debate también entre historiadores sobre este interés del gobierno federal de embonar, digamos, la fundación de Tenochtitlan en un año lunar, en 1321, y hacerlo coincidir con los 21, ¿no? 1521, 1821. 2021, en fin, que ven detrás un interés político. ¿Cómo observa esto? Si, pues es hora ya también de que los académicos, los historiadores, la Academia Mexicana de Historia, en fin, pues tomen cartas en el asunto. Gracias. Sí, mira, a ver, déjame repetir, digamos, lo que creo más importante. Primero, el tribunal es la máxima autoridad, no tiene jefe, ni la Corte, ni el Senado. Segundo, lo rige el 99 constitucional, dice que sus decisiones son finales, inatacables. Tercero, ellos nombran a su propio presidente. En efecto, la ley orgánica del Poder Judicial dice que dura 4 años y habla de que lo pueden sustituir en caso de renuncia. No es claro en el caso de que ellos mismos puedan quitarlo o no. Parecería, sin embargo, que una interpretación amplia, pues si ellos tienen la facultad de nombrarlo, pudieran hacer también un cambio o otro nombramiento distinto, pero eso ya es meterme ahí. A mí lo que me parece es que si la mayoría del tribunal toma una decisión, esa decisión es ya final e inatacable, pero más que eso me parece que deberían de sentarse a dialogar por el bien del país y tratar incluso de lograr una decisión unánime al respecto. Si ya no hay gobernabilidad interna, me parece que lo más sano sería que todos aceptaran pues una renovación, pero pues eso está en el marco de su competencia, eso no es más que una opinión mía. No quiero bajo ningún motivo que se lea como algo que estamos tratando de imponer. No es así. Hay que respetar al tribunal, es máxima autoridad, ellos tienen que resolverlo. Lo que sí no es sano es que tengan este conflicto. Y yo les diría, no den pretexto para lo que ya estamos viendo, declaraciones del presidente, declaraciones del Senado, en donde ya se están, digamos, frotando las manos, queriendo intervenir de una manera distinta, ¿no? Para hacer un borrón y cuenta nueva y hacer nuevos nombramientos. Eso sería lo peor que le pudiera pasar a este país. Entonces, el llamado es resuélvanlo pronto por el bien de México. Pero eso es lo que dice la ley. Senadora Gálvez. Respecto a lo de Tenochtitlan, digo, a mí me llama la atención, con todo respeto, la pirámide que están haciendo en el Zócalo el día de hoy. Es que es increíble que ese dinero, por ejemplo, lo hubieran invertido en un hospital COVID en la zona, en cualquier zona indígena, donde hoy los jóvenes están muriendo por falta de atención médica. Es increíble, de verdad, me molesta ver ese dispendio para construir una pirámide, Patito, cuando tienes el Templo Mayor al lado, cuando tienes el Museo del Templo Mayor, que es un museo maravilloso y que refleja realmente pues los vestigios del Templo Mayor. Entonces yo esa parte no la comparto, me parece demasiado folclore, así como la toma de posesión del presidente, donde todos los indígenas estaban detrás del presidente y las ceremonias, y sigue siendo este culto al indio muerto. Pero los indígenas vivos hoy siguen reclamando justicia en muchos temas. Y entonces, el querer empatar la fundación de México Tenochtitlan con una fecha que de por sí no fue fácil que se pusieran de acuerdo los historiadores
en 1325 y quererla cambiar para hacer coincidir 700 años, 500 años y la consumación de la independencia, pues es como muy del estilo de este gobierno. Entonces yo, hasta donde me quedé, el autorizado para hablar en la materia no estaba de acuerdo con el cambio de fechas, que era el antropólogo Matos. Yo no soy experta en antropología, pero él mismo decía que las fechas no se cambian, porque además no está fácil ponerse de acuerdo entre ellos, porque no hay suficiente documentación, información. Pero bueno, yo estoy totalmente en contra del folclore que se está armando esta semana de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, y por eso les digo que ustedes no lo han visualizado, pero ya verán los numeritos que nos van a recetar a partir del lunes. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura, para finalizar, tienes la palabra. Sí, gracias, Sergio. Gracias, senadores. Quisiera preguntarles primero, ¿el problema del gas se está resolviendo de la manera adecuada? ¿Qué se debería hacer ahí? Primera pregunta. Mira, el tema del gas no se resuelve como lo está queriendo resolver el gobierno. El tema del gas tiene que ver con el precio internacional de la molécula con la que se hace el gas. Entonces, pues ese precio está en commodities internacionales. Yo creo que el gobierno y la COFECE tienen instrumentos para regular o para imponer sanciones, pero es la COFECE, no es el gobierno. Entonces, hoy la manera que se hace es totalmente inconstitucional. México no ha hecho su trabajo en materia de autosuficiencia en hidrocarburos. O sea, ya nos enteramos que el precio de la electricidad DAC está subiendo un 20%. La solución sería que la gente tuviera estufas eléctricas, boilers solares y dejáramos de depender de los combustibles fósiles. Eso sí sería una buena estrategia para el país, donde la gente podría ahorrar muchísimo dinero en gas para calentar su agua, porque México tiene una incidencia solar brutal, y pues dejar de depender. Pero como no lo vamos a hacer pronto por toda esta política contra las energías limpias, pues al menos sí revisar que haya una mayor competencia que permita que el precio del gas baje, porque ahorita pues les echas a la Guardia Nacional, pues cualquiera tiembla, pero la gente va a llegar un momento en que si no tiene margen de venta, si el distribuidor le vende a 14 pesos el kilo y él no lo puede vender más que en 14.10, y esos 10 centavos no le dan para pagar la gasolina, para pagar a los distribuidores, pues va a quebrar a los que llegan a la casa. Esos son los que van a quebrar. Los grandotes que compran la molécula de gas, eso no les va a pasar nada. Entonces, los pequeños distribuidores que te llevan a tu domicilio el gas son los que tienen el problema porque no les sale el costo. Entonces, lo que se tiene que revisar es toda la cadena de valor para ver quién y dónde está habiendo problemas. Pero desde mi punto de vista tiene que ver con precios internacionales del gas. Y luego el gas natural, que podría ser una alternativa extraordinaria, pues se enfrenta a la politización de que cuando intentas, yo como jefa delegacional, intenté meter el gas natural, pues la gente dice, no, porque vamos a explotar. Hay demasiado de desconocimiento y es muy costoso el abrir las calles, pero la solución, por supuesto, es la introducción de gas natural y que México sea autosuficiente en sacar. Tenemos mantos de gas natural impresionante, y se dijo no por el fracking. Ok, nada más que Pemex saca petróleo con fracking. Entonces es como más un tema de política pública. Creo que va a acabar en un fracaso, desafortunadamente, porque no es la manera de regular el precio del gas. Necesitamos ser autosuficientes en energía, y las energías baratas no son las de los combustibles fósiles. Las energías baratas y limpias son las renovables, y este gobierno tiene una negación. Los que tenemos celdas solares, pues de alguna manera vemos como desde lejos el espectáculo de la subida del precio de la luz y la escasez de gas, pero lo correcto sería que todos los mexicanos pudieran acceder a este tipo de tecnología para dejar de depender de estos combustibles que tienen una variabilidad en el precio que les afecta a los bolsillos, tanto la gasolina como el gas. Senadora, ¿significa entonces esto que de seguir por esta misma ruta, de imponer incluso precios tope,
podría llevarnos a una agudización, a una crisis mayor en este sector, bueno, en esta cuestión. Van a acabar tronando los distribuidores porque no les da el precio. O sea, los que están sufriendo son los que llevan el gas y lo cobran en la puerta de la casa. Ese es el que tiene el problema, porque a ellos lo decían, tenemos un margen mínimo que no sale en nuestros costos de operación. Nadie va a querer salir a vender a gas, entonces va a tener que salir el ejército, donde vamos a tener que meter subsidio para pagar gasolina a los camiones del ejército, para llevar el famoso gas del bienestar. ¿Por qué? Porque el gobierno va a absorber el subsidio de lo que cuesta la operación para el suministro de gas. O sea, la única manera que lo puedes bajar de esta manera es que el gobierno se meta a distribuirlo y con dinero de los mexicanos paguemos esa distribución. Y eso es una falacia al final de cuentas. Lo que tienes que hacer es abrir otros competidores en otro tipo de energías. Te lo digo, los boilers solares serían la solución para que miles de mexicanos dejen de pagar miles de pesos en gas y dejemos de estar contaminando tanto el planeta. Los paneles solares serían una solución para que los mexicanos puedan tener energía para su iluminación, su refrigerador y su consumo. O sea, en lugar de los 70,000 millones de pesos que CFE recibe de subsidio para producir energías sucias, pues bien podríamos estar poniendo ese subsidio para financiar a mexicanos que adquieran celdas solares y dejen de depender de los combustibles fósiles. Eso sería una buena política, tanto ambiental como económica para las familias, porque podrían dejar de pagar este precio. Pero como eso no lo vamos a hacer, porque este gobierno no cree en eso y no le entiende, pues va a haber escasez de gas en pocos días. Senadora, si usted me lo permite, en el tema de outsourcing, fíjese que, bueno, quisiera preguntarle una cuestión que pues, es muy preocupante para muchos trabajadores en este momento. Y es que si es válido que una empresa que tiene a sus empleados con prestaciones adecuadas y con el IMSS, o sea, están dentro del IMSS, los traslade a otra empresa sin consultarlos, que les elimine su antigüedad y que les reduzcan el sueldo. ¿Esto es válido? Obviamente sin que haya prestaciones de ningún tipo, sin consultarlos, sin firmar contratos. ¿Es válido que se les haga esto? Justamente eso no es válido y por eso lo que yo decía es que necesitas tener una autorización que te otorga tanto el Infonavit como el Seguro Social para hacer el traslado de los trabajadores de una empresa a otra y que esos trabajadores puedan mantener su antigüedad, sus créditos vigentes, y ese trámite es el que yo hablaba que está tardando muchas semanas. Entonces, no sé si las empresas, con tal de cumplir, pues no están haciendo toda la cadena de trámites por la burocracia, habría que saber por qué lo están haciendo, pero sí es cierto que este traslado de empleados requiere todo un proceso administrativo muy tortuoso. En el Infonavit, que te contesten que no hay adeudos, y el Infonavit tiene totalmente desactualizadas sus bases de datos. Tienes que ir a hacer algunos trámites de carácter sindical también, a los tribunales de lo contencioso y estas cosas, y luego ya hacer el traslado de empleados. Donde yo sé que se está atorando es justamente que por un lado te dicen 1 de septiembre, pero las otras dependencias tardan semanas en contestarte y entonces sería la única razón por la que no estén cumpliendo, pero todas las empresas deben de trasladar a sus empleados reconociendo su antigüedad de manera plena y obviamente pues no es que le pidan permiso al empleado de trasladarlo, lo obligó la ley, o sea, el empresario los tiene que llevar al corporativo que hace las funciones de empresa. O sea, si alguien era un banco y tenía los empleados contratados en una outsourcing, pues las tiene que llevar a la razón social del banco. Bancomer, por ejemplo, ya anunció que trasladó a cientos de empleados a su matriz. Eso es lo que tienen que hacer. Walmart los pasó a su matriz, Bimbo ya los pasó a su matriz, porque había un tema con reparto de utilidades, por eso habían creado estas figuras externas, unos pagando lo que se debe y otros de manera indebida. Entonces, no, tienen que otorgarles prestaciones de antigüedad dentro de la empresa y tiene que ser la matriz, tiene que ser la empresa central que es la que hace la operación. No los pueden mandar a otra empresa que no haga las funciones operativas que
que se están o que se están regulando, ¿no? Y sobre todo, bajarles el sueldo. Creemos que es inconstitucional a todas luces, ¿no? De hecho, las empresas están subiendo al sueldo porque se están ahorrando los costos de terciarización que llevaban las empresas. En un promedio han subido un 8% los salarios. Esto significa que sí hay algunas empresas que se están aprovechando de mala manera, o sea, pues de manera negativa para sus empleados. Y lo pueden denunciar ante la Secretaría del Trabajo, por supuesto. Oiga, senador, ya nada más una última cuestión. Es que fíjese que me llegaron algunas denuncias de pues, personal médico, donde dice que hay suministro de medicamentos inapropiados en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Dicen que tienen las denuncias y las quejas presentadas por especialistas. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué llamado hacer a las autoridades de la Secretaría de Salud? Porque, bueno, pues esto me imagino que no nada más se presenta aquí, se han de estar presentando en muchas instituciones de salud. Pero, ¿qué hacer ante esto? Porque, bueno, pues lejos de mejorar la calidad del servicio médico, pues ahora se presenta esto que nos dicen aquí que el suministro de medicinas es inapropiado. Y bueno, hasta los especialistas ahí tienen las denuncias ya totalmente ya conformadas. Perdón, ya es lo último. Lo que yo tengo entendido es que en la compra de medicamentos no siempre llega el medicamento necesario. Yo supe de algunos casos, por ejemplo, en cancerología, donde el medicamento que les llega no es de la misma calidad y tienen que suministrar 2 o 3 dosis de la misma para tener el mismo efecto. Eso está siendo muy común. En los medicamentos contra el cáncer, pues no te llega la combinación original que tenías para ese niño, pero te llega otro sustituto y entonces tienes que cambiar el tratamiento a la mitad del camino y eso es lo que había generado una mayor mortandad en niños con cáncer y mujeres con cáncer, porque no está habiendo un suministro regular de medicamentos. Entonces esto no solo sucede en el Instituto Nacional de Rehabilitación, está sucediendo en todos los institutos especializados por la crisis que se generó con los medicamentos. Fue gran tema aquí en el Senado. Hemos insistido en que venga López-Gatell y que tenga la comparecencia el secretario de Salud, pero pues Morena se encarga de cubrirlos y de protegerlos, de no sacar ningún punto de acuerdo que atente contra ellos, pero pues la verdad, si ves también las cifras de Coneval, es increíble lo que subió la cantidad de personas sin protección en servicios de salud. Andaba como en 18 millones y creo que ahora se subió a 24 o 28 millones de personas. Te paso el dato concreto, pero estamos viviendo una crisis de salud y de verdad lo que se está viviendo con el COVID ya de saturación y todos los estados levantaron porque ya no pueden económicamente. Ya vimos a Colima que ya quebró. Los estados ya no tienen recursos porque ya se los comieron con la pandemia lo que han hecho y ya quitaron los hospitales COVID. En muchas regiones del país ya quitaron los hospitales COVID. El IMSS ya había desmantelado y pareciera que los agarró otra vez con los dedos contra la pared la tercera ola. O sea, hay una crisis brutal en las zonas rurales del país porque no tienen médicos, porque no tienen medicamentos. Entonces, bueno, pues yo haría un llamado a que ojalá pudiéramos abordar ese tema en la agenda política la semana que entra. Gracias. Bye. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, senador. Gracias, compañeras y compañeros de la prensa. No tenemos más preguntas. Les estaríamos enviando los materiales en un momento. Que tengan muy buen día. Nos vemos. Gracias igualmente. Gracias. Chao. ¿No tiene otra pregunta, Gerardo? Gracias.